Carlos, un gusto verte. Igualmente, Luis, muchas gracias. Un placer que estés Gracias. acá y gracias por la generosidad Mío. cada vez que haces el programa No. de contarnos. Viene con Hijo bajo el brazo, que es este texto elogiadísimo por colegas y por politólogos, que tardó ¿cuánto en ser parido? 5 años. Demasiado, ¿Y sí. tuviste la paciencia de bancar No, 5? no, porque por eso el último tiempo era un calvario. Porque había que terminarlo. Tenía un libro yo en la cabeza, tenía más o menos los temas que no quería que faltaran. Puede ser que faltan algunos. Pero cuando es así, hay un momento en que cumplir con lo que vos te habías planteado, y sobre todo cumplir con la editorial, se te empieza a convertir en algo gravoso. Tengo información calificada que no puedo revelar la fuente, de que uno de los editores te decía vamos, o sea que era... Todos los editores, sí, es lógico, sí. Sí. Yo soy bastante obsesivo y hay un problema también de construcción de la obra, digamos, de proporciones. Si le dedicas tanto tiempo a esto, no le podés dedicar... Si le dedicas tanto espacio a esto, no le podés dedicar menos espacio a esto otro, que tal vez es más importante. Hay un momento en que vos no sos el dueño enteramente de tu narración. Y después tuve un problema, yo diría, o dirán los lectores si es un problema o no, que es que me puse, por la agenda que yo tenía en mi cabeza de este libro, había una especie de postal del 2001, y cuando empecé a contar eso, empecé a contar casi de memoria la historia de los últimos 25 años en relación con el conurbano, en relación con la provincia de Buenos Aires, etcétera, que me parece un tema principal de la Argentina y del libro. Pero digamos, me salió otro libro dentro de este libro. Tengo amigos muy calificados que dicen que tendrían que haberse publicado separado. Quiero detenerme un segundo en el libro, pero empezar por un trabajo tuyo de hoy, que publicás Sí. hoy en el diario, que es una Sí. nota que enseguida vamos a ver, y que tiene mucho que ver con este libro, Sí, el sí, sí, conurbano y Kicillof. ¿Imaginás una paliza de proporciones para el peronismo, el kirchnerismo, o vos me dirás? A ver, te diría lo siguiente, 3 criterios. El primero, obviamente esto es el peronismo. Tengo amigos peronistas, antikirchneristas, que lo fastidia bastante que uno diga peronista, pero es el peronismo. Claramente. En esta etapa de dominancia, digamos, kirchnerista. Perdió entre el 2019 y el 2021, 40% es el electorado. ¿Escuchaste? 40%. Es como que una empresa en 2 años pierda 40% del mercado. O como si un periodista prestigioso como Luis Novarecio pierde 40% del rating. Bueno, hay un problema Tragedia. ahí enorme. Yo creo que esto es lo que lleva a el disenso de Cristina, argumentado con el acuerdo con el fondo. Pero si hubieran ganado la elección, este acuerdo con el fondo sería el mejor acuerdo, el que hubiera firmado Néstor. Claro. ¿Vos ves alguna razón desde el 2021 para acá, desde las elecciones del 2021 para acá, en su comportamiento político, en su racionalidad política o en la situación económica que haga pensar que nos siguen cayendo? Entonces, primer dato de sentido común, esto viene en un declive. Los ves actuar en conjunto, como grupo humano. Te presento a este grupo humano, ahora sí, ponele kirchnerismo, Cristina, Alberto, Máximo Alberto, la Cámpora Aníbal Fernández. Esa lógica que vos ves, las formas de argumentar, el nivel de destructividad, ¿pensás que lleva a ganar votos o a perder votos? A perder. A perder, segunda razón. Ahora, la tercera razón, que es la más contundente, es que yo menciono en la nota de hoy a Federico Aurelio, que él realiza trabajos sistemáticos, como todos los encuestadores, midiendo la opinión pública, y empieza a ver con repetición, digamos, ya con recurrencia, una caída de la marca Frente de Todos, que va desde noviembre, supongamos 34, 33%, ahora 27, 28%.
y da la impresión, por las razones que la gente dice que se está alejando, que esas razones no se van a remover en los próximos meses y que por lo tanto esta caída va a seguir hacia abajo. Yo creo que los primeros que saben, los que más saben que van a ser una catástrofe son ellos, y por eso están tan irracionales. Es decir, porque es un grupo que está en un callejón sin salida. Con un segundo plano de mi cabeza estoy pensando en un gran columnista televisivo, fallecido, creo que falleció con la pandemia, brasileño, tiene una columna muy importante en O Globo, era un cineasta, una especie de analista cultural, pero que hablaba mucho de política, Arnaldo Jabor. Y él dice, estábamos al final del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que tuvo una caída muy importante. Dice, cada pronóstico que hago, la pifio. Cada pronóstico que hago, ellos se comportan distinto de lo que yo supongo que se van a contestar, que se van a comportar. Y ahora me doy cuenta por qué. Porque la racionalidad, la estrategia, los planes, son prácticas que dominan los momentos de expansión. Cuando vos estás en la contracción, cuando estás en la recesión en sentido amplio, no económico, lo que domina es el miedo, y con el miedo empiezan los disparates, y empezás a hacer cosas que después, cuando salís de ese periodo, decís, pero ¿qué quise hacer cuando me senté en la mesa y no en la silla? Eso es súper interesante lo que estás diciendo, súper interesante. Bueno, me parece que hoy está pasando eso, sobre todo porque la economía les está jugando extraordinariamente en contra y no le encuentran la vuelta porque no tiene vuelta. Pues es que hoy cuando hablamos, hacíamos el pase con Majul, yo en un momento le dije, deja de aplicar categorías racionales a la irracionalidad. El hecho que me llevó a decir esto fue el allanamiento y detención de los dos colectiveros imputados de los golpes a Bernie por la UTOY, por la organización de élite de Sergio Berni, tirándolo al suelo con fusiles con cosas láser. Yo decía, es la venganza de Berni, o sea, es la humillación de Berni a nivel... Vos decís, esto es parte de la irracionalidad, el episodio con Urbano. Yo creo que todo el tema, digamos, en este episodio de Berni, primero aparece el problema que yo planteo. Es esta hipótesis central de tu libro. Digamos, no puede ser obreros enojados con un gobierno peronista. Como no puede ser que el Copito, que es un chico lumpen del conurbano, de clase social sumergido, me quiera pegar un tiro. No, alguien lo tiene que haber mandado. Si esos son los que me votan y los que me quieren. ¿Qué cambió acá? Primer problema. No puede ser que colectiveros organizados gremialmente, además, vayan en contra de un gobierno peronista y quieran fajar, obviamente de manera irracional, total, salvaje, a un funcionario que además, Luis, en cualquier lugar del mundo, en New York, en Berlín, en Abu Dhabi, donde me pongas una masa enardecida y un ministro al que están acusando y va sin ningún tipo de precaución, sin saber cómo está el horno, es casi una provocación y puede pasar una salvajada, digamos. Tampoco es que es un síntoma de algo nuevo en el conurbano bonaerense, es casi de lógica en cualquier lugar. Pero pasó. Toda esa irracionalidad de haber hecho un acto de campaña en medio de una tragedia, o de pretender hacer un acto de campaña en medio de una tragedia, Berni, se vuelve más irracional cuando escuchás los argumentos. Digamos, cuando Kicillof dice, no es que hay inseguridad en el conurbano, especialmente en la gente que tiene que manejar medios de transporte a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana en lugares donde no quiero llegar. Y por eso Patricia Bullrich dice hay inseguridad entre los colectiveros. No, es al revés. Como ella lo dijo, está anunciando que hay está armando, empezó a decirlo porque ella sabe que va a provocar después la muerte de un colectivero. Entonces yo soy colectivero, digo, pero ¿dónde estás viviendo, gobernador? ¿En serio pensás que lo que nos pasa todas las noches es un invento de Patricia Bullrich para plantarte un muerto? A ver, ¿en qué estás pensando? Como la idea de perder un juicio en New York, que estaba cantado que lo perdían, y decir, no es la derecha que quiere volver a de vuelta a los fondos buitres. O Cristina que dice, está clarísimo, clarísimo. Ted Cruz habló de mí
el año pasado y a los 5 días el copito me quiso pegar un tiro en la cabeza. Más claro, es obvio cómo está armado todo esto. Entonces empieza a haber explicaciones que refuerzan el problema central que tiene la política hoy, que es un problema de representación. Hay un blindex cada vez más infranqueable entre la gente o entre un grupo importante de gente que se siente muy castigada y la política. Y eso plantea un problema de legitimidad. ¿Por qué? Porque el político es representante tuyo. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que mirar lo que hace y tenés que entender lo que hace, porque te está representando a vos. El día que vos mirás y decís, este tipo, a ver, ¿por qué entró por el techo acá? Si hay puerta. Claro. Bueno, ahí se produce un problema que es la grieta por donde entra el discurso Milei o cualquier otro discurso antipolítico, antisistema. Abriste varias ventanas y quiero detenerme en algunas. Comparto la falta de representación de la clase dirigente, generalización, con la gente, generalización. Me particularizo en el frente de todos. Cristina diciendo eso, Sí. lo de Ted Cruz, lo de los copitos y demás. Sí. Kicillof diciendo esa barbaridad. Es un arma impropia de un asaltante, a esa hora, el blindado, toda esa cosa. Es una irracionalidad, y tomo al columnista de O Globo que citaste, porque tienen miedo, porque se la ven venir, o diría de la Rúa, o chafaron. O sea, yo digo, es chiflado el razonamiento ese. Bueno, es que cuando vos estás dominado por el miedo, por la angustia, por la desesperación, porque ves que empezás a perder y perder y perder y querés retener lo que estás perdiendo y lo seguís perdiendo en cualquier orden de la vida, tu conducta puede no ser enteramente racional. Creo que además hay otra dimensión, si querés, más racional, que compite con esta otra como interpretación, que es que ya perdido por perdido, sabiendo que al otro no lo voy a seducir nunca más, que ya es una muralla la que me separa de todo un sector de la sociedad. Cuidado que esto también pasa en el PRO. Le hablo al mío. Ya empiezo a radicalizarme en mis explicaciones y me empiezo a dirigir a gente que cree en algo por quien lo dice y no por lo que dice. Había en la Italia de Mussolini un cartel que era una imagen de Mussolini muy majestuosa, tomada desde abajo, y abajo decía, il duce sempre ha ragione. El duce siempre tiene razón. Podríamos agregar, sobre todo cuando no la tiene. Entonces, lo que vemos cuando hay grupos políticos, esto después nos puede llevar a las candidaturas, porque es una forma de razonar las candidaturas también. Cuando ves que hay un grupo político que está perdiendo toda la posibilidad de puente con otro, vas a ver que el tipo empieza ya a hablarle solo a los propios, que creen en lo que él diga. Entonces, hay gente que cree que Patricia Bullrich, por haber dicho que los colectiveros tenían problemas de seguridad, estaba en ese momento dando la primera puntada, ni siquiera incitando, la primera puntada de algo que ella provocó, porque seguramente si vamos bien a quién mató al colectivero, nos vamos a encontrar con alguien de Patricia Bullrich. Digamos, fue todo un complot bien organizado, donde todo tiene que ver con todo, que es una idea genial, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque quiere decir que el tipo de madera con la que está hecho este sillón tiene que ver con el tipo de temas con el que estamos hablando, por todo tiene que ver con todo. Y que la nación y papel prensa y no sé qué tiene que ver sí, con llegamos a la madera. Con esta madera y con las cosas que estamos diciendo y con el tipo de luz que me está iluminando, porque todo tiene que ver con todo, por lo tanto nada tiene que ver con nada. Ahora, ese tipo de razonamiento que le puede resultar incomprensible al otro, supongamos a nosotros, le resulta absolutamente aceptable a aquel que dice, bueno, sí, siempre tiene razón. En realidad no necesito argumentos. En realidad esto es una guerra donde yo soy defensor de un color, cualquier cosa signifique ese color. Cuidado que pasa del otro lado también, digamos. Yo creo que hay mucha gente que le debe resultar absolutamente incomprensible unas cosas que dice Macri o que dice Bullrich, digamos, gente más radicalizada. Algo de eso hay en Milei también. Digamos, de cosas que dice, que uno dice, pero es un delirio lo que está diciendo. Y, la gente, y el que adhiere ciegamente a... Entonces hay un tema de fanatismo. Es quién, no qué. Exacto, ¿quién lo dice?
Es el argumento ad hominem al revés, Sí. positivo. Esto puede determinar una forma de seleccionar candidatos. Porque si yo ya decidí, creo que hoy la cabeza de Cristina está en esta frecuencia que voy a plantear ahora, si yo ya decidí que al otro no le llego, no te pongo un candidato puente, que es lo que ella quiso hacer con Alberto Fernández, que a lo mejor sería Massa. Si resigno algo de identidad para conseguir más votos. No, voy a retener lo más que puedo mi identidad, a no desfigurarme, porque sé que estoy perdido y bueno, conservo una base electoral sólida, homogénea, para enfrentarme al gobierno que viene. Acabas de decir Massa. Son dos formas de Sí, pensar entiendo. la cosa. Massa o Kicillof, por ejemplo. Pero Estoy digo, hablando- objetivamente, ¿ves hoy, abril 6, chances de que Massa pueda ser el candidato? Bueno, el problema que tiene Cristina o los que pensaban en la candidatura de Massa, que no solo Cristina, hay grupos empresariales, hay todo un sector en la CGT que tenía a Massa como candidato. Digamos, la Sí. candidatura de Massa es una candidatura operativa para mucha gente que la inflación, el problema del dólar, digamos, todo el enorme deterioro acelerado que tiene la economía les está haciendo perder no solo un ministro de Economía, sino un candidato. Y esto también incide en la desesperación. Porque en medio de esta mediocridad habíamos pensado, nosotros dos que somos ultra kirchneristas, bueno, esto se va a ir manteniendo en una mediocridad sustentable hasta las PASO, y lo Bancaba. tenemos a Massa y bancamos. Y ahora ni siquiera eso, porque tenemos 20.000 millones de dólares menos, por una sequía que seguramente planificó Patricia Bullrich. Sin duda, y Milman. Pero me quedo pensando en algo que dijiste, y perdón la referencia personal, del Il Duce ha sempre ragione. Mi abuelo y mi viejo que pasaron en la Italia de Mussolini, contaba a mi abuelo que él tenía trabajaba en la Fiat, un compañero encargado de la zona que era fascista, definitivamente. Hasta que le hicieron tomar aceite de ricino. ¿Te acordás que les daban aceite de ricino como castigo? Y él, que era fascista, en un momento dijo, bueno, hasta acá. O sea, había como un límite. ¿No sentís que es un límite meterte con los colectiveros, acusarlos de ser propatricistas? O sea, me parece que han perdido todo tipo de A este elegancia. punto voy. Bueno, es autodestructivo. O sea, el miedo Porque lo yo le lleva estoy diciendo al a... colectivero, mira, te quiero comunicar algo. No entiendo para nada lo que estás viviendo. Claro. Digamos, vos estás viviendo un drama todos los días porque salís de tu casa y no sabés si volvés, y yo creo que nada de eso es cierto, sino que es todo un complot de una persona que podría dejar de hacerlo. Entonces, hay como... Y vuelvo al comienzo. Por eso uno presume que van a una catástrofe electoral, porque es la mejor forma, esa es la mejor estrategia para perder elecciones. En tu libro planteas la hipótesis del conurbano como modélico, vos decís, porque hace forma de modelo. ¿Es un modelo deliberado? Algunos hablan del pobrismo y de la demagogia de derecha, el populismo de derecha. Yo creo que ahí, digamos, el conurbano es la economía regional, la zona, la sociología en la que se produjo una historia, que es la historia de la industrialización argentina, con la industrialización una enorme productividad social, en el sentido de organización social. Es maravilloso ver, es muy interesante ver cómo se forman los sindicatos de una manera muy acelerada en los años 30, 40, los sindicatos que encuentra Perón ya organizados. Eso está... Hay libros fantásticos de historia que yo recojo acá en una narración sobre el 17 de octubre sobre este tema. Perón que organiza con eso un gran proyecto de poder, con una lógica muy parecida en el formato a la de Kirchner, fundar un proyecto para 1000 años sobre una escena que duró 5 años, en términos económicos, la posguerra o el gran momento de expansión asiática que produjo una bonanza que duró del 2003 al 2011, 12. Perón que forma un proyecto político en el ascenso de todo esto. Este modelo se va, cada vez más este modelo productivo, esta forma de organización de la economía que requiere más y más dólares, se va volviendo inviable, languidece,
Creo que a partir de mediados de la década del 70 todo el mundo coincide en que empieza una larga agonía y la toma Duhalde y Néstor al final. Ya no tomando un sujeto, el obrero industrial de la expansión, es el obrero industrial de la recesión, el desocupado, el pobre, el excluido. No el excluido, el expulsado. Una cosa es que vos seas excluido, querés entrar a la fiesta y no podés, y otra cosa es que te expulsen de la fiesta. ¿Estabas? Y son dos sentimientos distintos. Claro. No es lo mismo que te diga, mirá, Luis, a esta fiesta vos no has sido invitado, a que te diga, mirá, vos estás en la fiesta, pero ahora te echamos de la fiesta. Esto genera toda una forma de hacer política, genera un clima emocional, con peculiaridades. Para mí, esta descripción es central el 2001 y toda esa recesión, y las peculiaridades son la organización de desocupados, los movimientos sociales, el papel del populismo encarnado en Cristina, que tiene un poder enorme en esa sociología. Digamos, cuando vos hablas con gente del PRO, el PRO como novedad, ¿qué quiero decir el PRO como novedad? Un no peronismo con vocación de representar a los pobres que no tenía el radicalismo, una novedad, que se dan cuenta que si no le hablan a esa gente o a alguna parte de esa gente, no llegan. Tuve conversaciones muy interesantes con gente que se dedica a estudiar este mundo desde la política, desde las campañas políticas, sobre todo el PRO. Te dicen, mira, nosotros ya hay lugares donde ni siquiera queremos ir. Nos están vedados. Ni vamos a golpear la puerta ahí, porque ese es un voto religioso de Cristina. Nosotros somos, en el conurbano, avenidas, 5 cuadras, 6 cuadras, 10 cuadras, 10 cuadras. Más allá de eso... No pasamos. No nos interesa ir, no es que no nos dejen entrar. No nos interesa ir, porque sabemos que es invertir tiempo, esfuerzo, plata inclusive, que no vuelven votos. Si haces un mapa de la pobreza y haces un mapa del voto a Cristina, son calcados. Y a mayor pobreza, más voto a Cristina. Todo eso, Luis, ahora empieza a entrar en una zona de controversia y de duda. Y eso pareciera no ser tan así. Por eso están tan inquietos y por eso los inquietó tanto en el gobierno y en el kirchnerismo la última elección donde había abstención entre los pobres. E inquieta ver que un personaje como Milei, que para alguna gente es un neoliberal extremo, un liberal de manual, y para otros es un señor que está enojado, muy enojado, empieza a crecer en lugares como La Matanza y a estancarse en lugares como Recoleta. Digamos, pareciera que este pacto central entre pobreza y peronismo, pobreza y kirchnerismo, en algún lugar se rompe, y acá entraríamos en otro tema, que es que el cristiano no tiene solución para eso. Déjame detenerme ahí un segundo porque tengo la impresión que no voy a lograr una entrevista con vos hasta dentro de 5 años cuando publique un próximo libro, así que aprovechemos. Mencionaste Milei, mencionaste Cristina, mencionaste Macri, 3 personas que se entran. ¿Cristina Kirchner es? Una líder política con un enorme talento imaginativo, con una enorme plasticidad táctica, tan enorme como su rigidez conceptual. Con una afinidad que hay sectores del electorado, esa afinidad es religiosa. Hoy leía con una amiga un texto de Borges, que es un poema maravilloso de Borges, literariamente maravilloso de Borges sobre rosas, y dice una frase que se la tomé a Borges para calificar la relación con Cristina: idolátrico amor en el gauchaje. Wow. Eso es Cristina, con un problema. Sus ideas económicas quedaron fijadas en una circunstancia irrepetible, 2003, 2004, 2005, y no tiene ninguna plasticidad para revisar esas ideas. Entonces está en un drama. Porque a su gente le tiene que decir que no tiene nada que ver con este ajuste que está gobernando, que está llevando adelante mal, destartalado, Massa. Y a su vez no puede reemplazarlo a Massa por otro ministro, porque sabe que no tiene a alguien
con un proyecto viable para estas circunstancias económicas. Entonces, al final termina Cristina, para terminar con su rol, que es tu pregunta, siendo una especie de nuevo Duhalde, es decir, alguien que disciplina a los pobres para que sea viable un proyecto de ajuste. Uy, el odio que le va a dar esto. Bueno, es el lugar que ocupó Duhalde durante la convertibilidad y es el lugar que ocupa hoy Cristina, que es darle disciplina social a una zona del país que padece un ajuste que está llevando adelante su gobierno, el gobierno que puso ella. ¿Fue? ¿Cristina fue? No, nunca se puede decir eso de nadie y menos de Cristina. Yo creo que ella cuenta con una base electoral y sobre todo organizativa que le permite seguir interviniendo en el proceso. Ahora, dicho esto, creo que si van, como presumo, a un gran drama electoral, y esto ella lo sabe perfectamente, va a haber un gran cuestionamiento sobre su figura. Quiero decir, resulta muy difícil pensar que si van hacia una catástrofe electoral no haya un grupo humano dentro del peronismo que haga el negocio político de decir esto ha sido un desastre e empezar un proceso de renovación respecto de Cristina como lo empezó Cafiero respecto del sindicalismo de los años 70 o Duhalde y sobre todo los Kirchner respecto de Menem. Yo creo que el peronismo, si las elecciones le son tan adversas, van a entrar en esa lógica y esa lógica va a ser importante para el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque no es lo mismo para un gobierno no peronista, si llega a ser un gobierno no peronista, que es lo más probable, gobernar frente a un peronismo organizado de 40% de los votos, que gobernar frente a un peronismo que se está o lamiendo las heridas o peleándose entre ellos. Dijiste, hay personas que creen que Milei es un liberal de manual, otros dicen un indignado. Sí. Javier Milei es... Las dos cosas. Creo que es que es un economista teórico. Te voy a decir algo que vos decís que a Cristina lo... Sí. Le va a joder que le digas que es un ladual. Esto le va a molestar a Milei. Hay una extraordinaria afinidad, a mi juicio, entre Milei y Kicillof. Es decir, son economistas teóricos fascinados por la historia del pensamiento, se fascinan por algo fascinante, que es lo que tiene la economía de idea. Convive con la historia de la filosofía. Es muy difícil saber si Marx era un filósofo o un economista, o si Adam Smith, digamos, teóricos sociales, no solo economistas, teóricos sociales. Eso fascina. Lo fascina a Milei, por un lado, la escuela austríaca, todo lo que él estudió, o todo lo que él predica, y lo fascinó a Kicillof por otro lado. Bastante desconexión en ambos entre eso y la práctica. Y van pasando de ser científicos, por decirlo de alguna manera, o académicos, es decir, gente que se plantea problemas, a ser ideólogos, predicadores electrónicos, gente que no tiene ningún tipo de problema, solo tiene dificultades. Digamos, no tengo ningún tipo de problema, no me hago ninguna pregunta, solo tengo dificultades que hay que remover. Por lo tanto, tengo enemigos. Lo va llevando eso al dogmatismo. Estuve leyendo un libro maravilloso que se llama El Tirano. Es un libro de un señor que se llama Greenblatt, es un crítico literario, y el tema no puede ser más interesante. Shakespeare y el poder. En ese libro habla del fanatismo. Si el fanático es alguien que ve con tanta claridad que lo que él piensa es verdadero, tiene tan poca sombra de duda sobre lo que piensa, que no puede concebir que alguien dude de eso. Si duda es porque es un inmoral. Entonces, una de las dimensiones del fanatismo, y esto tiene que ver con la polarización argentina, es que si vos no pensás como yo, es porque sos un perverso. Claro. Porque es obvio que lo que yo pienso es lo cierto. Pero digo, entonces, tiene que haber una perversión que te lleva a dudar. Pero esa definición del fanático tiene tan claro y el que no es un inmoral, ¿aplica a lo que piensa Milei? Yo lo veo a Milei que se enoja mucho ante la disidencia. Se enoja casi más que Cristina. Entonces, me parece que hay una contradicción ideológica, pero un espejo emocional y casi te diría psicológico. Inclusive sería interesantísimo juntarlos a Milei y Kicillof. Claro. Alberto Fernández, con brutalidad o con brutismo más que brutalidad, aunque no exista la palabra, dijo,
es el origen de Hitler. Salvemos la comparación tan desafortunada. ¿Es el origen de un tipo autoritario en el ejercicio real del poder, Milei? No lo sé, no lo sé. Porque me lo imagino a Milei en el poder y creo que tendría tantas dificultades organizativas, institucionales, etcétera, que a lo mejor eso mismo lo volvería más. No sé qué nivel de plasticidad tiene, no lo sé. Creo que Alberto Fernández dijo una barbaridad, pero que detrás de esa barbaridad hay una pregunta interesante. Y es que no es un problema argentino, es un problema occidental. Acá hay un problema con una institución importantísima, una de las grandes instituciones de la vida moderna, el trabajo. Falta trabajo. No es que falta sueldo, que es una de las dimensiones del trabajo. Es una de las cosas que falta, pero cuando falta trabajo faltan otras cosas. Yo te digo, mira, Luis, vos vas a cobrar lo mismo que cobrás, pero no hagas más televisión. No trabajes más. Digamos, se te va a pagar lo mismo, pero no vengas más. Te maté. Sí. Te maté. Bueno, eso es no tener trabajo. Y eso está pasando con distintas anécdotas económicas en distintas sociedades de Occidente. Acá pasa desde hace mucho tiempo. Hay una degradación del trabajo a la que yo le dedico muchas páginas, me parece central el tema. Y hay alta inflación. Cuando sucede esto, se produce una escena emocional que es muy proclive a que aparezca alguien diciendo, mira, acá el primer problema es el gasto público, porque se la roban los políticos, y además es el que está detrás de la inflación, por la emisión monetaria, todo lo que sabemos. Ahora, después del gasto público, el problema ya es el Estado. Doy un pasito más, el problema es la política. Y me pongo en el borde de plantear que el problema es la democracia. Claro. Esto pasó muchas veces en la historia de Occidente y pasó antes de que llegue Hitler. Hoy el Papa lo fue a visitar hace poco Pedro Sánchez, el premier español, y él le regaló un libro que se llama Síndrome 1933. ¿Qué está diciendo el Papa? ¿Que viene un Hitler? Es un libro de un comunista italiano llamado Ginsberg, Sigmund Ginsberg, italiano, está en italiano. No dice que viene un Hitler, lo que dice es, acá hay una descomposición de la política y un nivel de contestación de la gente respecto de las instituciones públicas que amenaza con descomponer la democracia liberal tal cual la conocimos. Desde otro ángulo distinto, se lo plantea en un libro que acaba de salir también, Martin Wolf, es el principal, el más brillante columnista del Financial Times, que escribe un libro que se llama Democracia y Capitalismo, y te plantea, mira, si el capitalismo no da una base, un mínimo de soluciones, la democracia empieza a tener problemas. Eso es lo que está pasando. No digo que Milei... es más, me gustaría sacarlo a Milei de la anécdota para no enredarnos con una persona, pero acá hay un problema de descomposición de calidad de la política, con un rasgo muy interesante, que es que en todas esas escenas, un signo, un síntoma, es que hay muy poca comunicación dentro de la élite. Entonces vos, que sos del partido A, tienes una estrategia, y yo que soy tu rival, me planteo una estrategia según la tuya, pero no tengo la menor idea de cuál... Yo supongo que vos te vas a levantar de acá y te vas a ir a Rosario, pero vos hoy te levantás y te vas a Mar del Plata. Y toda mi estrategia está planteada para que vos te vayas a Rosario. Bueno, si todos hacemos... comunicación, claro. Caos. Caos. Y eso pasa hoy en la Argentina. A ver, a vos te pasa, porque vos hablás con gente de todos los sectores. Sí. Cuando vos escuchás la imagen que tiene del macrismo un ultrakirchnerista, o la imagen que tiene del kirchnerismo o de la cámpora, un macrista, decís, pero están alucinados. Digamos, se inventaron su propio macrismo, su propio kirchnerismo. Sí. Pero lo que sucede es que de esas imágenes devienen después estrategias de poder y toma de decisiones. Bueno, en esta lógica la sociedad puede entrar en algo feo. Claro. ¿Vine? Lo que pasó en Brasil. Sí. Definición también. ¿Mauricio Macri renunciado es? Yo creo que él, a ver, debe haber atravesado un drama importante.
¿Por qué? Porque él parte, estoy seguro de que él piensa que no fracasó. Él piensa que le faltó tiempo. Y tuvo la experiencia en el último tramo de gobierno y en el último tramo de la campaña, una experiencia traumática, linda pero traumática. Empezaba a recuperarse, pero la elección estaba ahí. Y si se hubiera seguido recuperando, inclusive si mirás, por ejemplo, en el sector energético, expertos en energía que te dicen, inclusive no macristas, que te dicen, mira, la demanda había empezado de nuevo a repuntar. Es decir, había como un indicio de recuperación del nivel de actividad económica. Entonces él cree que le encontró la combinación a la cerradura. Pero al mismo tiempo ve que tiene un límite enorme, el conurbano. De vuelta. El conurbano. Por ahí no pasa. Sabe que pierde. Y acá aparece el otro Macri, que es el Macri que a mí más me fascina de todos los Macris que existen, que es el último Macri, que es Franco Macri. Es un calabrés astutísimo, con un sentido del poder, casi te diría biológico, visceral, con una capacidad extraordinaria de persuasión sobre la gente, casi te diría en algunos casos cercana a la manipulación, muy estratégico respecto de su jugada, que construye un desistimiento magistral. Es la Capilla Sixtina de los desistimientos. Se hizo pedir por todos, por los empresarios más importantes de este país, por favor tenés que hacer, por dirigentes de la oposición que habían dicho que nunca más, dirigentes, digamos, de Juntos por el Cambio, que nunca más él podía postularse, le fueron a decir la verdad que tendrías que postularse. Y una vez que se construyó esa escena de un Macri aparentemente triunfador, renunció al triunfo, no a la derrota. Claro. ¿Eh? No es que se va porque no ganaba, se va... Me voy porque soy una especie de magnánimo. budista zen Tal cual. que descubrí que debo matar a mi ego. Que es lo que dice, que es su discurso, ¿no? El narcisismo, le gané al narcisismo. Le gané al narcisismo. Ahora, yo podría decir, te dominó el narcisismo de no poder soportar una derrota, porque podrías haber ido a probar. Y a lo mejor en el camino ganabas. Te voy a robar las dos, la Capilla Sixtina del desistimiento, y le podrías haber ganado el narcisismo de perder, claro. ¿No? Uno cuando, yo tenía un profe de historia de la filosofía, que decía que cuando uno lee un libro tiene que tratar de leer, más que el texto, quién es el autor. Y viendo el libro hay algo que a mí me apasiona, que es que planteas todo el tiempo preguntas, a diferencia de los fanáticos que no toleran. O sea, das data, haces un análisis y seguís preguntando, que por las dudas es este libro que recomiendo, que sos como un rocker ahora. Fui a mi librería a Eterna Cadencia y me decían, acá está, que lo que se vende lo de Paña. Bueno. Sos un rocker, definitivamente. Pero digo, yo trato de leer quién sos. Me sorprende. ¿Quién sos? Bueno, yo creo que ese libro plantea bastante quién soy. Por las cosas que vos dijiste, por lo que acabas de decir. Soy una persona muy ligada a mi juventud. Creo que sí, sigo siendo ese, que es un chico de la Facultad de Humanidades, con enormes problemas para encuadrarme, con cierta tendencia a la extraterritorialidad, una propensión, yo diría, cercana en lo patológico a poder ponerme en la cabeza de otro, lo cual me da profesionalmente mucha ventaja. Probablemente lo contrario de un fanático, exactamente lo muy contrario de un fanático, lo cual genera problemas también. Y eso lleva a una permanente inquietud y formulación de preguntas y una especie de claustrofobia a la solución, a la respuesta. ¿Se entiende? Claramente.
Y yo creo que eso es lo que está en el libro. Bueno, esto es lo que yo siento leyéndolo al libro. Que Sí, no te doy una respuesta. No, y digamos, y cuando crees que arribaste después de un análisis exhaustivo, como pocas veces he visto, sobre un tema, volvés a preguntar casi hegeliano. ¿Te acuerdas cuando Cristina dijo que era una hegeliana pura? Sí, sí. Encuentro esta Soy un hegeliano puro como Cristina, pero no tan bueno. Pero qué linda no frase tan bueno. para una nota. Soy un hegeliano puro como Cristina. Soy un hegeliano pero impuro. Pero impuro. Ella es pura. Pero hay algo interesante desde el periodismo, digamos, los que nos gusta el periodismo, veíamos con atención cuando estabas en ámbito, cuando viniste a La Nación y qué sé yo qué, pero no era un debate popular. Y hoy te sometiste a un fenómeno popular como la tele. Y que fue llevado por la casualidad, un poco como este libro que se hizo así de casualidad, porque iba a ser otro libro. Y a la tele llegué por iniciativa de Nicolás Dujovne. Era él el que pensó primero en un blog. A ver, yo con Nico tengo una viejísima relación de interlocución, donde lo central es la conversación. Y en algún momento él pensó que eso podía ser un producto, nuestra conversación, en un blog. A la media hora me di cuenta de que era incompatible con mi trabajo. A él se le ocurrió ahí, ¿por qué no hacemos un programa de televisión? Y a mí mucha gente me insistía en por qué no haces televisión, etcétera. Y era un medio que para mí, por alguna razón, me resultaba sumamente como refractario, como que no me iba a sentir ahí. Sí me gusta mucho la radio, trabajé en radio y me parece, siempre me pareció fascinante. El ambiente que se crea en un estudio de radio, ¿no? Es algo irrepetible, como una especie de casi irrealidad. La masiva soledad me gusta hacia mí, porque... Eso ¿no? es, muy bien, muy bien, eso genera una sensación rara. ¿Y cómo te llevas con el... Y bueno, ya empezamos con Nico Y el ego, porque ahora te paran por la calle. Yo creo que obviamente es muy satisfactorio porque hay como una especie de afecto, de cosa muy rara. Genera mucha confusión. Te debe pasar todo el tiempo, de alguien que viene a saludarte como que te conoce de toda la vida, claro. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser que me haya olvidado de esta persona? Y no, es que no la conoces. Es que no. ¿No? Sí, no me disgusta. Tampoco me fatiga, no, me parece que casi que me divierte. ¿Y cómo digamos, a mí me pasa mucho menos, imagino a vos. Pañi, ¿qué va a pasar con el país? Incomoda eso, porque uno que sabe nada. Sabe lo mismo que esa persona. No sabemos más. Es un tema lindo ese, porque inclusive muchos periodistas, analistas, nosotros, miramos al político como que él sí sabe. ¿Qué va a hacer Cristina? Mirá, sabe lo mismo que vos de lo que va a pasar, por eso está asustada. Pero no sabe, el futuro no lo conocemos, felizmente. Puede tener mayor capacidad estratégica, mayor capacidad de imaginación, puede tener mayor temperamento para intervenir en el proceso, que es algo muy destacable en Cristina, pero saber qué va a pasar, nadie sabe. Son todas cosas tentativas, nos planteamos escenarios. Exageramos esta variable y decimos, bueno, ¿cómo sería el mundo si el dólar llegara a tal? Pero no sabemos a dónde va a llegar el dólar, no sabemos si va a haber un colapso o no en los próximos 2 meses, no sabemos. Y esta es la razón por la cual mucha gente del poder, mucha gente poderosa de la política, y es un tema también interesantísimo, recurre a brujos. Claro, y muchos, ¿eh? Y sí, obvio, porque además, ¿sabés qué es, Luis, lo más... alguna vez? ¿Eh? ¿Fuiste a algún brujo? No, pero es eso. Podríamos tomar por este camino, ahora te cuento por qué. ¿Por qué el brujo y la política? Porque lo que es indescifrable, lo que es misteriosísimo, inmanejable, es el afecto de la gente. No quiero dar nombres porque puedo lastimar, pero puedo dar varios nombres de personas que en 2 años pasaron de ser nadie a ser personas idolatradas.
y después caer. ¿Por qué? Sí, porque la inflación, porque el salario real. No, no. ¿Qué pasó si me querían y no me quieren? ¿Cómo es? Y ahí es donde recurrís al brujo. Porque en el fondo de la política también hay un misterio que es lo emocional. Claro. Lo inexplicable, por eso es una ciencia oculta. Dijiste algo que me gustó, que afortunadamente o felizmente no sabemos lo que va a pasar. Sí, sí, sería tremendo. Sería tremendo. Imagínatelo. O la predestinación, a mí que está escrito, Sí, no, me pone del tomate. Digo, sí solo... Sí, pero la predestinación es otra cosa porque podés estar predestinado y no saber y vivir con la angustia, pero no, si sabés. Saber. Sí se sabe, estoy leyendo un libro simpático que no me acuerdo cómo se llama, ni me acuerdo del autor, pero creo que Filósofo en el diván, de un profesor francés de filosofía, que imagina Freud analizando a Platón, Kant y Sócrates. Muy interesante. Y en Sócrates, que es uno de mis pensadores preferidos, él dice, lo único cierto, entre de no saber lo que pasa, es que nos vamos a morir. Y esto, antes de que ser pesimismo, es muy optimista, porque te obliga a decir, che, hacelo ahora y lo que quieras. Correcto. Y nos morimos y ¿qué pasa? No sé, no sé. Yo soy agnóstico, no sé. No sé si vos decís si hay algo después. No sabes. No. ¿Te angustia o te da motor, como dice Sartre, a hacer y perseguir el deseo en términos amplios? Yo creo que nos angustia a todos la finitud, que no es el final del camino, la punta de riel, es la finitud instalada en el presente. La limitación, la enfermedad, digamos, la finitud, el encontrarnos con el límite. Eso creo que el ejercicio que creo que está en el fondo de lo que quiere decir Macri también, ¿no? El tema del narcisismo va todo de su mismo paquete, la finitud, el límite, la carencia, convivir con eso, saber que eso no es un accidente externo a la vida, es parte de la vida. Yo tengo un amigo español muy católico que cuando Juan Pablo II se mostraba destruido por el Parkinson, decía, mirá qué mensaje que está dando. Porque se podría pensar, ¿por qué no se retira? No, está dando un mensaje muy interesante, me dijo. Y es que la enfermedad es parte de la vida, no es un accidente externo, es algo que está adentro. Es del compuesto que llamamos vida, es una parte de ese coloide, de esa proporción. Hay una proporción que va de eso, que va de fracaso, que va de dolor, digamos. Los griegos decían que es la hibris, querer modificar esas proporciones, querer eliminarlas. Eso sí cuesta. Me parece que es mucho más costoso y más realmente costoso que la idea de la muerte. No sé, no me la planteo tanto. Claro, tenemos la misma edad, pasamos los 35 años los dos. Sí. ¿No? Sí. Yo tengo 36. Sí, pero aparentás 35. Yo aparento 36. En este marco de lo que estás diciendo, ¿la decadencia física te molesta? No. No es que me moleste, pero a ver, trato de hacer cosas para que no sea un drama. Claro. Me dijo como una amiga, más amiga tuya que mía, pero voy a intentar competirte, que es Carola Gil. No le vas a preguntar a Pañi por una gran amiga. Una gran persona. No le vas a preguntar a Pañi. Mucho más divertida de lo que todo el mundo supone, y ya todo el mundo supone que es muy divertida. Pero es más, no le vas a preguntar a Pañi por el Viagra. No, me podés preguntar por el Viagra, pero todavía no. Todavía no, pero qué bueno que esté ahí a la mano. Sí, bueno, es una posibilidad, claro, sí, que parece que mejora mucho todo. ¿Sabes qué? Fantaseé que este libro, haces una presentación y te lo presentan Macri y Cristina. Deberían presentarlo Macri y Cristina, ¿no? Bueno, están los dos ahí, ¿no? Por eso digo. Sí. Y creo que no se sentirían incómodos. No sé si se sentirían enteramente incómodos de los personajes que aparecen ahí con los nombres de ellos. Entra Cristina en este momento y tenés chance de una sola pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué no pudo girar? Porque yo creo que había una forma de salvar este gobierno, que es que ella asuma la presidencia y gire al centro. Una operación tipo Lula, que podría ser Lula. Y ahí hay una limitación, me parece. Por eso te dije que tiene una enorme plasticidad táctica, pero mucha rigidez conceptual. ¿Pero que asuma la presidencia formal? Sí. Bueno, yo creo que había
Esto no es mío, es un amigo mío. Pero la escena plantea muy bien el problema. Un amigo mío, empresario, no es un tipo vinculado, conoce la política como un empresario, pero cuando pierden las primarias, 12 de septiembre del 2021, me dice: Alberto, tiene una sola jugada. Es ir a verla a Cristina y llevarle la renuncia. Y si ella se la rechaza, que se la va a rechazar, pedirle la renuncia a ella. Uno de los dos se tiene que ir. Yo creo que el proyecto Cristina solo se resolvía si ella asumía la presidencia. Girando al centro. Y girando al centro. Y girando al centro. Creo que es lo que hubiera hecho Néstor, que tenía una idea mucho más pragmática del poder y de la... Ahí hay una... Está planteado el problema de la diferencia de concepto político entre Néstor y Cristina. Hay una idea, hay un respeto por la realidad tal cual está dada en Kirchner, que en Cristina no está. En Cristina hay la idea de que la realidad es un objeto mental, es lo que yo tengo de la realidad en la cabeza y lo voy a imponer. Claro. Bueno, ahora sí me voy. El que entra y es chance de una sola pregunta es Alberto. Yo creo que es el gran titiritero, ¿no? Que me cuente el método, porque los ha enloquecido a todos. El que iba a ser el títere, con esto de no definir, te esconde la pelota, te miente y te dice: pero no me vas a creer, mírame a los ojos, Luis, te lo dice Alberto Fernández. Bueno, me parece que finalmente terminó siendo un personaje más allá del patetismo político, como personaje del poder, una cosa única, nunca vista. Y lo sigue enloqueciendo, fíjate que los está enloqueciendo con su candidatura. Mismo, hoy mismo. Bueno, la candidatura de Alberto ya tiene características sádicas. Total.